Preguntarle si vamos a tener parcial. Quinto no, va a ir directo a final. Perfecto, A gracias. partir del próximo cuatrimestre creo que sí es una obligatoriedad para todos, pero este cuatrimestre pueden prescindir, digamos, del parcial. Sí, después probablemente les suba igual algún cuestionario de ejemplo, como para que tengan, como para practicar, pero Claro, eso habíamos no van a hablado, tener creo, un la clase parcial, por pasada. eso, no van a tener un parcial oficial, ¿sí? Gracias. Bueno, vamos a las infecciones bacterianas que tocan en quinto, que está siempre, lo que siempre les digo, cuando tienen el mismo título entre cuarto y quinto, estudien todos juntos, ¿sí? Después, para el final. En este caso es Lidia, de 68 años, diabética tipo 1, insulino requiriente, que hace algunos años le realizaron un trasplante renopancreático, por lo que recibe corticoides sistémicos, tacrolimus y micofenolato. Básicamente está inmunosuprimida, ¿sí? Hace 48 horas notó dolor en su pierna y enrojecimiento, hoy comenzó con fiebre, el dolor se volvió pulsátil y tiene antecedentes de haber tenido forúnculos en los últimos meses. Cuando lean para los exámenes, siempre presten mucha atención a los enunciados porque a veces la clave está ahí, ¿sí? Entonces, acá las preguntas serían, ¿cuál le parece el diagnóstico más probable? Si observa algún signo clínico de gravedad o de alarma, mencione 3 posibles puertas de entrada. De acuerdo al enunciado, ¿qué agente etiológico cree que puede estar implicado? ¿Le tomaría cultivos de piel y hemocultivos? ¿Le realizaría algún otro estudio complementario? Y si cree que es apropiado el manejo ambulatorio en esta paciente y justifique la respuesta. Esta es la misma diapositiva que vieron en las clases de infecciosas de cuarto, y básicamente recuerden que dependiendo del lugar de la piel en donde está la afectación o si se afectan los anexos, va a ser el tipo de infección que vamos a tener. Nosotros ahora vamos a ver erisipela, celulitis y después vamos a ver las relacionadas a los anexos. Esto de erisipela y celulitis, hay algo que es muy importante, que uno les da esta diferenciación semiológica porque está en los libros de texto clásicos, pero esto ya no es así. Se habla de infección de piel y partes blandas. Hay solamente unas muy poquitas diferencias desde la semiología, pero a los efectos hablamos de infección de piel y partes blandas porque van a ver que les voy a contar que sería lo mismo. De todas maneras, se los cuento así porque todavía sigue existiendo, o sea, van a ver de evoluciones de colegas y demás que siguen poniendo esto es una erisipela y esto es una celulitis, aunque con que pongan infección de piel y partes blandas es correcto. ¿Cuáles eran las diferencias que se tenían en cuenta entre lo que es la erisipela y la celulitis? La erisipela tiene afectación solamente de la dermis superficial, ¿sí? Y hay importante compromiso de los linfáticos. Esto tiende a las recidivas y algo que ya no se hace más, ¿sí? Porque no tiene ningún tipo de sentido y a veces se tratan otras entidades, para encontrar que todavía hay gente que les aplica a estos pacientes penicilina intramuscular de depósito y cada 20 días y demás. Bueno, eso ya no se hace más. Se trata del evento agudo porque, en general, cuando hay episodios a repetición de esto, están pasando otras cosas. ¿Quién genera la erisipela? Pueden ser los streptopiógenes del grupo A, que ya los vimos en otras enfermedades infecciosas, ¿sí? Otros grupos menos frecuentes, y también el estafilococo aureus. Cuando les digo que presten atención a los enunciados, es porque, por ejemplo, en el problema que vimos previamente, el paciente tenía antecedentes de forunculosis. Y van a ver que los forúnculos solo los va a producir una bacteria. Entonces, ahí es donde tienen la clave de quién es quien más probablemente los genere. Factores predisponentes, pacientes añosos, ¿sí? Tener diabetes, que nos expone en estado de inmunosupresión, cualquier otra causa de inmunosupresión, en este caso un paciente que tiene un trasplante, ¿sí? Con lo cual está inmunosuprimido, situaciones en las cuales haya problemas circulatorios, ya sea venosos, linfáticos, y después los clásicos de obesidad y alcoholismo, porque también inmunosuprimen. ¿Cuál es la lesión elemental de la erisipela? A diferencia de la celulitis que vamos a ver después, es una placa. Es decir, que es una lesión elemental que no es totalmente plana, tiene algo de elevación, ¿sí? Es más extensa que alta. Y es eritematosa y tiene los límites bien definidos. Esto que está en negrita es como lo típico de cuando alguien dice erisipela. Ahora, si yo les pongo una foto de, por ejemplo, un brazo colorado, ustedes no me van a poder decir sin tocar si eso es una placa o es una mácula, ¿sí? Entonces,
Ante la duda, si ponen erisipela va a estar bien, si ponen celulitis va a estar bien, y si ponen infección de piel y partes blandas, que es el término actualmente utilizado para esto, también va a estar bien. ¿Y esto por qué se los digo? Porque hace un tiempo tomé en un final infección de piel y partes blandas, y me mandaron como un mensajito diciéndome que como no podían ser otros 2 diagnósticos, entonces algunos habían puesto erisipela, algunos me habían puesto celulitis y me aclaraban al lado. Y la realidad es que cualquiera de las dos es correcta. Y si hubieran puesto infecciones de piel y partes blandas, también era correcto. ¿Sí? ¿Dónde es más frecuente de encontrar esto? En general en los miembros inferiores. Después se puede afectar en realidad cualquier otra localización y siempre van a encontrar una puerta de entrada para eso, ¿sí? Por ejemplo, esto, ustedes dicen, yo esto no lo puedo tocar. En realidad era una placa clínicamente porque tenía como un relieve, que eso está dado porque como se afecta la dermis superficial y los linfáticos, hace ese escalón cuando uno toca, pero a veces solamente lo pueden deducir por los límites. Los límites bien definidos es básicamente ustedes pueden trazar en una línea y poner dónde empieza y dónde termina esto. Van a ver que en la celulitis ese límite es más difuso. Y lo que les decía, que en general siempre hay una puerta de entrada, un traumatismo, ¿sí? Acá los intertrigos, los hongos entre los dedos de los pies es un lugar muy frecuente. Por eso cuando ustedes hacen un examen físico de alguien y encuentran intertrigo micótico, lo tratamos igual, porque sabemos que la complicación no va a haber mucho problema con que acá haya un dermatofito, pero sí con que se meta después una bacteria y haga una erisipela, celulitis o infección de piel y partes blandas. Cualquier traumatismo, cualquier herida, cualquier picadura, ¿sí? Hasta incluso la onicomicosis, que son los hongos en las uñas de los pies, predisponen a que las bacterias entren. A veces no son tan fáciles de encontrar y pueden pasar inadvertidas. ¿Qué es una de las cosas que les diría más importantes de esta clase? En reconocer cuáles son los signos de gravedad de las infecciones de piel y partes blandas, que son las ampollas, la púrpura y la necrosis. Cuando eso está, estos pacientes, muchas veces si hay signo de gravedad, a veces es preferible internarlos y poner antibióticos endovenosos, ¿sí? Y sobre todo uno va a mirar qué está sucediendo en el contexto también, ¿sí? Si tengo un paciente que está inmunosuprimido y por ahí no tiene signos de alarma, se va a internar igual, ¿sí? Pero estas 3 cosas, las ampollas, la púrpura y la necrosis, son cosas que tienen que tener muy presentes. Vamos a lo que antes llamábamos celulitis. Básicamente, en lugar de estar afectada la dermis superficial, se afecta la dermis profunda y la grasa, el tejido celular subcutáneo. Van a ver que los gérmenes en general son los mismos. Algo que a veces puede pasar, y que, por ejemplo, es muy común de ver en pacientes que tienen úlceras, ¿sí? En los miembros inferiores, por ejemplo, alguien con una úlcera venosa tiene una solución de continuidad, la solución de continuidad, la barrera de la piel no funciona bien, se mete cualquier bacteria, y a veces en las úlceras encontramos infecciones que son polimicrobianas. Por ejemplo, he visto Escherichia coli con Streptococcus pyogenes, ¿sí? O sea, como hay un caldo de cultivo. Y lo mismo, siempre buscar puertas de entrada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Acá es una mácula o una placa, pero tiende a ser más macular, ¿sí? Y los contornos son difusos, o los límites difusos. Acordarse de que acá también pueden encontrar los signos de alarma de las ampollas, la púrpura y la necrosis. Lo más común también siguen siendo los miembros inferiores, pero vamos a mirar que dependiendo de dónde está la puerta de entrada, puede afectarse cualquier lugar. Y suele haber a veces, no siempre, pero fiebre, malestar general, náuseas y vómitos. Van a ver que hay diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, hay algo que se llama lipodermatosclerosis, que suele ser bilateral y simétrico, donde hay pacientes que tienen afectación en los linfáticos. Y simula una celulitis. La celulitis lo que tiene es que es raro que sea bilateral, ¿sí? Eso es un primer dato, pero bueno, a veces podría llegar a pasar que haya una celulitis bilateral. Pero tener en cuenta que hay que tocar, ¿sí? la piel, porque lo que se conoce, digamos, como la tétrada de Celso, que esté caliente, edematoso, ¿sí? Eritematoso, todo eso en general está. Fíjense acá, uno puede marcar, pero esta zona que está acá es medio, no es tan fácil de delimitar, queda bastante irregular, ¿sí? ¿Y por qué hacemos estas líneas en general? Cuando en la clínica tratamos de marcar dónde termina, digamos, la lesión, porque cuando damos los antibióticos y esperamos las 72 horas, que se suele esperar en estos casos, tenemos que ver si eso se mantiene igual, si va bajando o si incluso
va progresando hacia proximal, porque cuando sigue progresando después de 72 horas en general, uno tiene que sospechar que el tratamiento no está siendo efectivo, sí que esto está, no estamos cubriendo el germen que lo produce. Entonces, puertas de entrada. Por ejemplo, acá este paciente tenía una úlcera o ulceración, ¿sí? Pues por ahí no tiene más de 6 semanas, es bastante superficial, igual no llega a ser una erosión, de fondo 100% fibrinoso, acá la piel actúa mal, como barrera, se mete una bacteria. También, aunque tengan una puerta de entrada identificada, siempre abran entre los dedos de los pies, porque es muy común encontrar intertrigo asociado. En este caso, por ejemplo, esto fue por un catéter de vía central. Fíjense que la lesión está como en el cuello y en parte del escote. Esto estaba caliente, ¿sí? Incluso doloroso, edematoso y eritematoso. Y esta es una paciente que tiene un factor predisponente, que es un linfedema, y esto es porque tiene antecedente de cáncer de mama, como mastectomía y vaciamiento axilar, de los ganglios axilares, entonces está más predispuesta a tener algo de este estilo. Un lugar que hay que tener mucho cuidado, esta paciente la recibimos, nos llamaron de la guardia y tenía afectación de la cara. Lo primero que les había parecido era que podía llegar a haber sido el uso de alguna crema o alguna cosa que haya hecho una dermatitis de contacto. Pero ¿cuál era el tema? Eso estaba caliente, ¿sí? Y cuando hay afectación facial, hay una celulitis facial, es un criterio de internación, tiene mayor riesgo de diseminación al sistema nervioso central. Es un área que uno la considera de riesgo. Cuando tienen un paciente que está inmunosuprimido, cuando tienen un paciente que tiene una celulitis facial, el tratamiento se prioriza, o cuando tienen signos de alarma, se prioriza que sea endovenoso. Acá tenemos entonces otro cuadro de celulitis y fíjense, ampollas y púrpura, signos de alarma, paciente que se interna. En este caso, necrosis, ¿sí? Y fíjense que después de la necrosis, ulceración de toda esa piel, digamos, que está afectada, esto también es signo de alarma. Más signos de alarma, púrpura, ¿sí? Y esto no lo vamos a ver tan en detalle la clasificación nueva, porque nunca les voy a tomar la clasificación nueva, simplemente la van a tener, al que le interese leerla un poco más en profundidad está, pero básicamente tenemos que saber que celulitis o erisipela hoy por hoy es indistinto, que la diferenciación de esto de la lesión elemental y de si tiene los bordes bien definidos o mal definidos, uno lo puede hacer desde el aspecto de la semiología, pero que esa diferencia ya no se toma en cuenta, y el nombre correcto es infección bacteriana aguda de la piel y la estructura de la piel, infección de piel y partes blandas, en criollo nos entendemos todos, ¿sí? de qué estamos hablando. Después hay una clasificación que no se las voy a tomar, ¿sí? Que es entre complicada, no complicada, aguda, crónica y demás, que esto básicamente, que lo vamos a ir pasando, es para el que hace dermato y porque básicamente nos cambia la conducta en algunas cosas. Yo ahora sí les voy a decir lo que ustedes sí tienen que saber, porque ustedes pueden recibir cualquiera en una guardia, ¿sí? O por ejemplo alguien que se dedica a cirugía, se puede actuar la herida quirúrgica como una puerta de entrada y tener una infección de este tipo, y cualquier cirujano tiene que poder tratar algo de esto, ¿sí? Pero esta clasificación nueva, que es nueva, es del 2013, pero es la que está vigente, no la vamos a ver así, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que conocer un montón de estas cosas porque dependiendo de en qué instancia estoy, es qué voy a hacer. Entonces, de las infecciones de piel y partes blandas, el diagnóstico en general es clínico y en algunos casos necesito hacer cultivos o biopsias de piel para rescatar el germen. Ahora, ¿quién voy a cultivar? ¿Cultivo a todos los pacientes? No, ¿sí? Voy a cultivar a aquellos pacientes que estén inmunosuprimidos o que tengan estos signos de alarma, la necrosis, la púrpura, las ampollas. Y cuando tengo signos de alarma, uno tiene que sospechar que ese germen es bastante agresivo, entonces tengo que ir a buscarlo. Y si yo le di un antibiótico, que ahora les voy a dar qué se usa de primera línea, pasan 72 horas y ese paciente no evoluciona favorablemente, hay que ir a tratar de buscar el germen. ¿Por qué no se cultivan a todos? En realidad, porque hay algo que es bastante característico, que es que el rédito de los cultivos, ya sean por punción aspiración o por biopsia de piel, son bajos. Solamente tenemos el diagnóstico del agente etiológico en el 30% de los pacientes que se biopsian, con lo cual a veces no tiene demasiado sentido, salvo estas 3 situaciones, así que eso sí lo tienen que saber. Ahora, ¿necesito hacer algún otro estudio? Depende.
Si yo tengo esto que dice el enunciado de un dolor pulsátil que empieza, o por ejemplo, estoy dando un antibiótico y no me está respondiendo, tengo que ir a buscar colecciones, porque las colecciones, que son como excesos, se comportan como focos no drenados. Muchas veces tengo que drenar esas colecciones para terminar de resolver la infección de piel y partes blandas. Si la ecografía no es muy concluyente, porque a veces pasa que hay alta sospecha y no se encuentra en la ecografía, que es operador dependiente, se hace resonancia magnética, pero es más infrecuente pedir una resonancia por esto. ¿Qué puedo encontrar en el laboratorio? Leucocitosis con neutrofilia y acelerada o aumento de la proteína C reactiva. Ahora, eso es como general, cualquier infección bacteriana puede encontrar esto. Ahora, ¿tengo que hacer hemocultivos? La realidad es que no es un método de rutina en paciente que es inmunocompetente. Fíjense que del 2 al 5% de los casos solamente dan positivos. Ahora, si tengo un paciente inmunosuprimido, sí, voy a hacer hemocultivos sí o sí, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer una bacteriemia? ¿A quiénes le voy a pedir hemocultivo? Pacientes añosos, mayores de 65 años, inmunosuprimidos, enfermedades hematológicas, por ejemplo, si alguien tiene una leucemia, que lo podemos considerar ya un estadio de inmunosupresión, esté o no esté en tratamiento, hay que hacerles hemocultivos. Cuando es por mordedura de animal también, pero porque tienen mayor riesgo, y en caso de que el paciente esté chocado, que por supuesto cualquier paciente chocado, independientemente de la causa, los hemocultivos se van a hacer. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Esto que les contaba de la dermatitis de contacto, que fue el diagnóstico diferencial que plantearon en guardia en una paciente que tenía eritema en toda la cara, ¿sí? La urticaria gigante, que es algo raro. Acuérdense que la urticaria era la placa eritematoedematosa, que suele durar menos de 24 horas la lesión individual. Son raros los casos de jabones muy grandes. Paniculitis. ¿Qué es la paniculitis? Es la infección básicamente un poco más profunda, solo del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Que muchas veces se ve parecido. Después tener una trombosis venosa profunda, en general, acuérdense que se puede ver algo bastante parecido y hay que hacer un ecodoppler ante la sospecha. Y esto que les contaba de la lipodermatoesclerosis, que para mí es uno de los que está a la cabeza de los diagnósticos diferenciales, que es una alteración en los linfáticos y que produce cuadros muy similares a la celulitis o a la erisipela o a la infección de piel y partes blandas, y que a veces incluso tiene el agravante de que uno toca y está caliente también. Pero recordar que es raro que haya celulitis bilateral. Tienen que tener mucha mala suerte para que haya solución de continuidad en los dos lados y sea esto. Esto es lo que les decía de la nueva clasificación. Fíjense que a nosotros nos cambia, básicamente dependiendo en dónde estamos, si es purulenta o no purulenta, qué tipo de antibiótico tengo que poner, siendo venoso, si no, qué tengo que cubrir. Nadie les va a tomar esto, ¿sí? Simplemente ténganlo, tal vez alguno el día de mañana lo necesita, pero esto no se toma. Y sí, esto es importante. En todos los casos les voy a poner antibióticos, tengo que cubrir los gérmenes. Y reevalúo en 48 a 72 horas. Paciente inmunosuprimido, no esperen 48 a 72 horas para verlo, lo van a ver cada 24 horas. Pero sí para decir si un antibiótico funciona o no funciona, ese es el tiempo que hay que dar. La mayor parte de los casos de infecciones de piel y partes blandas, teniendo en cuenta que el paciente no sea un inmunosuprimido, que el paciente no tenga signos de alarma, el manejo es ambulatorio. Si tiene signos de alarma, si el paciente es inmunosuprimido, se maneja en internación. ¿Y a quiénes les voy a dar tratamiento endovenoso? Entonces, a los inmunosuprimidos, a los que, por ejemplo, no puedan tolerar vía oral, ¿sí? Gente que tenga problemas para ingesta, pacientes muy frágiles, por ahí los tienen que internar simplemente, aunque sea el primer episodio y no haya otra cosa. Los signos de alarma que los tienen que conocer, ampollas, púrpura y necrosis, o obviamente que tengan, que estén descompensados, que estén hipotensos, chocados y demás, obviamente ahí los van a dar endovenoso porque van a estar internados. Dependiendo de cómo va a responder ese paciente, si el tratamiento es, por ejemplo, ambulatorio, en general el promedio son 7 días de antibióticos, ¿sí? Y los inmunosuprimidos varía de si el hemocultivo fue positivo o no fue positivo, y puede variar 14 días, hasta 14 días con hemocultivos positivos. Y a veces también depende del germen que rescaten. Ahora, ¿qué otras medidas pueden ayudarnos? Además de que siempre los van a tratar con tratamiento, digamos, antibiótico, elevar los miembros puede favorecer la circulación linfática y mejorar localmente los síntomas, ¿sí?
La venda elástica, pero ojo con la venda elástica, los pacientes para usar venda elástica no tienen que tener compromiso arterial, ¿sí? Hay gente que tiene, digamos, ocluidas las arterias en miembros inferiores, si ustedes ponen una venda elástica pueden empeorar la situación. Siempre tratar la puerta de entrada, buscar por dónde puede haber ingresado el germen, y emolientes, que son cremas, que en general esto se usa una vez que pasó el efecto para restaurar, ayudar a restaurar la barrera cutánea. Algo que es importante conocer para la vida es algo que se llama fascitis necrotizante. Si bien nosotros los dermatólogos muchas veces nos llaman y hacemos como el diagnóstico inicial de esto, acá van a intervenir en general los cirujanos. Pero esto es una emergencia dermatológica. Y básicamente, ¿cuándo tengo que sospechar que hay una fascitis necrotizante? Cuando el síntoma supera lo que uno ve. Es decir, hay necrosis rápidamente progresiva, pero cuando uno ve la necrosis ya estamos tarde, ¿sí? Entonces, son en general pacientes que se quejan de un dolor exquisito que ustedes miran la piel y dicen, che, esto no parece. O sea, hay una desproporción entre lo que es la clínica y el síntoma que refiere el paciente. ¿Por qué es una urgencia? Porque del 20 al 40% de estos pacientes se muere, ¿sí? Entonces hay que actuar súper rápido. Los gérmenes que lo pueden producir son estreptococos, pero lo más común en adultos es que las infecciones sean polimicrobianas. Factores de riesgo de hacer una fascitis necrotizante, yo esto lo he visto en pacientes con leucemias, por ejemplo, lo he visto, inmunosuprimidos por otras causas, pacientes trasplantados también lo he visto, los diabéticos, ¿sí? La insuficiencia renal es algo que también predispone, bueno, cirugía reciente también depende mucho de en qué lugar, ¿no? Se hizo la cirugía, pero lo más común son los inmunocomprometidos, ¿sí? No siempre en este caso hay una puerta de entrada clara, ¿sí? A veces es como la diseminación hematógena del germen que llega a ser el problema, pero es esto que les decía, al comienzo es una zona extraordinariamente dolorosa, con eritema, calor y tumefacción, que no responde a los antibióticos, la piel se va poniendo brillante y tensa, pero al principio muchas veces no se ve nada, ¿sí? Después obviamente va progresando y obviamente empieza a aparecer la necrosis. Siempre les digo, cuando empezamos a ver esto, el paciente estamos tarde. Ahora, puede haber fiebre, escalofríos, leucocitosis, taquicardia y shock. Hay que sospecharlo, ¿sí? Cuando uno tiene un paciente que tiene ese dolor desproporcionado, empezamos a actuar, ¿sí? No solamente acá hay que hacer toalettes quirúrgicas. Acá lo que me salva a un miembro es una toalette quirúrgica. Fíjense, este era un paciente de la internación que había tenido una amputación hacía mucho tiempo, tenía esta erosión, ¿sí? Una solución de continuidad, en este caso había una solución de continuidad, y el paciente estaba llorando, ¿sí? De dolor. Esto fue la evolución. Nosotros lo sospechamos, este paciente tenía una insuficiencia renal importante, hubo todo un tema con su tomografía, ¿sí? Los nefrólogos nos decían no, por el contraste y demás, nosotros teníamos alta sospecha, decíamos que había que bajarlo a quirófano, se quiso esperar 24 horas, este paciente apareció en la necrosis y básicamente terminó falleciendo por la afectación. Cuando la fascitis necrotizante se localiza en genitales y periné, recibe un nombre particular que se llama gangrena de Fournier, ¿sí? Y lo más común de ver igual es en los miembros inferiores, pero puede estar en cualquier lado. Entonces, si tienen a alguien que tiene un dolor severo y constante que no se correlaciona con la clínica, sospéchenlo. Si empieza a aparecer como una zona de hematoma que precede a la necrosis, acuérdense que la púrpura era un signo de alarma, sospéchenlo. Cuando es por Clostridium, por ejemplo, empieza a aparecer crepitación, gas, ¿sí? A veces eso incluso en una tomografía también lo vemos temprano, antes de que sea evidente en la palpación. Y signos de que la cosa va mal es cuando ya tenemos anestesia cutánea, cuando esto deja de doler y es como que hubo una necrosis de las terminales nerviosos, ya estamos bastante avanzados, y no solo se trata con antibióticos, ¿sí? Hay que debridar. Ante la sospecha, lo mejor es pedir una resonancia, a veces con tomografía también se puede llegar al diagnóstico, pero lo mejor en piel y partes blandas son las resonancias en estos casos. Los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Los traumatismos con hematoma, infecciones más profundas, ¿sí? A nivel de lo que es el músculo o del tejido celular subcutáneo, o por ejemplo de las articulaciones, pero es algo que hay que buscar. Y el tratamiento, como les dije, el debridamiento quirúrgico extenso, ¿sí? Y muchas veces varias veces entran a quirófano hasta toalette, ¿sí? Antibióticos que son de muy amplio
espectro, ¿sí? Vancomicina, piperacilina, tazobactam, imipenem, ¿sí? Cubrir la pseudomonas en el neutropénico. Y hasta cuándo uno tiene que debridar, hasta que el paciente, digamos, mejore sistémicamente y esté afebril por 48 a 72 horas. Si no, hay que ir bajando diariamente o las veces que sea necesario a quirófano. Hay factores de mal pronóstico que en general son más que nada asociados a lo que es estadístico, ¿sí? Se ve que a las mujeres les va peor, a los pacientes dañosos les va peor, ¿sí? Cuando las infecciones son extensas, o lo más importante es llegar tarde al primer debridamiento, cuando actúa el streptococo del grupo A, y que entren chocados al ingreso hospitalario. ¿Hasta ahí dudas? ¿Esto solamente se da en pacientes que tengan algún compromiso sistémico o puede ser alguien que vos lo ves que está perfecto y simplemente tiene un dolor en el miembro inferior En general desproporcionado? sí, son pacientes que en realidad tienen predisponentes, pero no siempre, ¿sí? Entonces uno lo tiene que sospechar. Eh, He visto algunos pacientes que nos han llamado, por ejemplo, por gangrena de Fournier y que por ahí no estaban inmunosuprimidos. Demás, el tema es que ahí es debridamiento y pueden perder hasta genitales externos. Entonces hay que llegar rápido, ¿sí? A la situación, pero puede suceder. Algo que esto que les digo, es un dolor que es un dolor insoportable para lo que ustedes ven, sospéchenlo, No es un búsquenlo, dolor no, que tenga pico valle, digamos, un dolor constante. es un dolor constante, que no hay posición que lo calme, no hay analgésico que lo calme, Bien. y a su vez evoluciona muy rápido, en 24 horas ustedes ya vieron la necrosis, Ah, es rápido, en serio. rápido en serio, por eso cuando hay algo así, yo siempre les digo, prefiero pedir una resonancia de más y no comerme una fascitis necrotizante. Porque he visto, o sea, ese paciente que les mostré, el del muñón, era un paciente joven que la resucitación había sido por un problema vascular periférico, pero era un paciente joven, y ese paciente se murió. Entonces, son cosas que una vez que uno las ve una vez en la vida, después las sospecha, pero al primero hay que evitárselo también. Bueno, vamos ahora a las infecciones de los anexos. Foliculitis, recontra común, ¿sí? Es la infección superficial o profunda del folículo piloso. La causa más común de foliculitis es el estafilococo aureus, después hay otras bacterias que lo pueden dar, y también la pseudomonas lo puede dar, pero lo más común por lejos es el estafilococo. ¿Qué predispone a hacer una foliculitis? Por ejemplo, a veces el tipo de ropa, la ropa oclusiva de gimnasio y que no sea así como bien transpirable, por así decirlo, ayuda a que esto se produzca. La depilación, ¿sí? La depilación con cera o el afeitado con maquinitas como la Gillette, pero que empieza a perder filo y se contamina de bacterias, es bastante común. Obviamente pacientes diabéticos, pacientes con dermatitis atópica que tienen mayor riesgo de infección por estáfilo. Y la lesión elemental acá son las pápulas, ¿sí? Eritematosas y pústulas, ¿sí? Acá hay pústulas. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, algunas enfermedades pustulosas que no afectan el folículo piloso y las que afectan el folículo piloso, que tienen un pelo en el centro? ¿Sí? La foliculitis tiene siempre el pelo en el centro, y como son pústulas superficiales, porque es una infección superficial, no deja cicatriz. Lugares donde es más común ver foliculitis, piensen en todos los lugares en donde hay pelo, ¿sí? Acá no están puestas, por ejemplo, las piernas, pero las mujeres que se depilan con cera es muy común de ver. De hecho, cuando hay pacientes que tienen foliculitis a repetición, una de las indicaciones es hacer depilación láser por estos motivos, ¿sí? El diagnóstico es clínico. Los casos, digamos, graves se pueden dar en pacientes inmunosuprimidos o que tengan gérmenes que sean resistentes, pero la verdad es que es algo bastante común y fácil de resolver. Diagnóstico diferenciales, todas aquellas enfermedades que tengan pústulas, por ejemplo, el acné, la rosácea, la pseudofoliculitis de Lavaro, la foliculitis eosinofílica, que es una enfermedad inflamatoria, pero en todas estas en general no está como, bueno, la foliculitis eosinofílica sí, pero el pelo, por ejemplo, la rosácea no hace una pústula folicular, ¿sí? Hace una pústula en la piel que no necesariamente tenga el pelo en el centro. Lo mismo pasa con el acné.
Con respecto a los tratamientos, fíjense que los tratamientos son exactamente iguales al tratamiento del impétigo, ¿sí? Porque básicamente están tratando el mismo germen, están tratando estafilococo, así que fomentos con agua de aliburo, agua blanca de códex, y la foliculitis es bien localizada, con tópicos, mupirocina o ácido fusídico estamos bien. Y si tienen que elegir un tratamiento sistémico, cefalexina y cefadroxilo de primera línea, cefalosporinas de primera generación. ¿Y por qué preferimos estas? Miren, acá hasta les tendría que sacar el amoxiclavulánico, porque el amoxiclavulánico no cubre estáfilo, ¿sí? Así que ahí olvídense de amoxiclavulánico, sí las cefalosporinas, y si tuviesen un paciente alérgico, ahí ponen eritromicina. Pero esta, por ejemplo, este de acá ya lo vamos a sacar, ese táchenlo, porque ese no. Si yo les pregunto, mencionan un tratamiento sistémico para foliculitis, pongan cefalexina o cefaroxilo, eso es correcto. ¿Qué pasa cuando se empieza a afectar más en profundidad el folículo piloso? Tenemos forúnculos, ¿sí? Y se compromete el folículo piloso y la dermis profunda y la hipodermis que circunda esa zona del folículo piloso. Entonces acá la lesión elemental va a ser más allá que una pústula, si voy a tener un nódulo, porque voy a tener afectación más profunda de la piel. Los nódulos, acuérdense que eran lesiones elementales primarias que se palpan más de lo que se ven. En este caso, como es infeccioso, vamos a verlo bastante bien porque vemos el eritema, pero no todos los nódulos tienen la piel que los cubre eritematosa. En este caso, al ser infeccioso, sí. ¿Y qué suele pasar con esto? Que cuando suelen cicatrizar, van a, en general, como son más profundos, fíjense que ya pasamos la dermis, vamos a tener cicatrices. El agente de vuelta es el mismo. El estáfilo, por lejos, es el agente que produce estafilococo, ¿sí? Y anaerobios podrían intervenir en zona no genital. Pero si alguien les pregunta cuál es el agente etiológico de los forúnculos, es el estafilococo. La lesión elemental es el nódulo y la localización básicamente puede ser cualquiera. Pero fíjense que siempre está el anexo, ¿sí? En el medio. Entonces, esto es como un grafiquito, esto es una foliculitis superficial, una foliculitis profunda, y fíjense acá todo lo que está afectado, dermis, y hasta incluso un poco más abajo, hipodermis. ¿Qué pasa cuando los forúnculos se producen a repetición? Se habla de forunculosis, y básicamente pueden ser simultáneos o pueden ser recurrentes, que es lo más común, y que acá se asocia a que el paciente en general es portador de la bacteria, entonces solemos hacer decontaminación con baños de clorexidina y mupirocina nasal, ¿sí? ¿Y cuándo definimos que esto es a repetición? Si hay más de 3 episodios en un lapso de 6 meses. Y cuando hacemos esa decontaminación, no la hacemos solamente en el paciente, le decimos también a todos los familiares, ¿sí? O todos los que convivan con el paciente, que hagan el tratamiento, porque a veces el que está colonizado es una persona que no tiene nunca un forúnculo y hay otro que va y es como la víctima de esa colonización del que vive en la misma casa. Entonces se contaminan todos. Factores predisponentes, ser portador crónico 1 o estar en contacto estrecho con personas portadoras de estafilococo, diabetes, obesidad e inmunodeficiencias. Algo que sí me gustaría que sepan para la vida, que a veces se confunde con forunculosis a repetición, es una enfermedad inflamatoria que se llama hidradenitis supurativa, que básicamente son nódulos que muchas veces supuran y a largo plazo, a medida que van generando, son episodios recidivantes, y a medida que van generando estos episodios recidivantes, lesiones, se van haciendo como cicatrices, incluso unos trayectos, unos túneles, pero ya ahí estamos como más avanzados en la patología. Y básicamente, ¿qué los tiene que hacer sospechar? Pacientes que vienen con diagnóstico de forunculosis a repetición en algunos lugares en particular, como las axilas, por ejemplo, las mamas, las ingles, la zona perianal, a veces hasta retroauricular podría llegar a suceder. En esas pacientes hay que empezar esta enfermedad. ¿Y por qué hay que pensarla? Porque no se trata con antibióticos. Esta enfermedad se trata con inmunosupresores, ¿sí? Algunos hasta a veces requieren tratamientos biológicos para esto. Y afecta mucho la calidad de vida de los pacientes, y lo que ahora se ha mejorado el diagnóstico de esto, pero se ha instruido a la gente de la guardia a sospecharlo, porque antes era forúnculo, bueno, lo drenamos, llamamos al cirujano, que lo drena, le ponemos antibióticos, y esto demoraba un montón el inicio de tratamiento efectivo para esta condición. Por suerte, cada vez es más conocida y esto hace que los pacientes tengan un tratamiento correcto. Bueno, algo a tener en cuenta de los forúnculos, vieron que siempre hablamos del estafilococo aureus. En general, los forúnculos están
se suelen dar más frecuentemente por el Staphylococcus aureus meticilino resistente, y esto muchas veces nos hace tener en cuenta que tenemos que usar otro antibiótico, como por ejemplo el Bactrim, ¿sí? O sea, trimetroprima, sulfametoxazol, clindamicina en el que es alérgico, pero porque hay que cubrir el estafilococo de la comunidad. ¿Y qué nos tiene que hacer sospechar? ¿Sí? Que la forunculosis es la forma más frecuente de ver este SAMR de la comunidad, y a veces puede ser que los pacientes hayan tenido una neumonía así por este germen, cuando hay foliculitis periumbilical, ¿sí? Cuando hay forunculosis familiar en los últimos meses. En general, cuando hay forúnculos, uno escala un poquito más el tratamiento, porque a veces con esto, si yo le pongo una cefalexina o un cefadroxilo, me quedo corta, no estoy cubriendo al estafilococo meticilino resistente y me cambia el tratamiento. Así que TMS o Clinda, y esto que les contaba, ¿sí? De hacer la decolonización, sobre todo cuando hay casos a repetición. Uno puede hacer una vez un forúnculo, por ahí no necesita hacer una decolonización, pero si esto empieza a ser recidivante, háganlo, y si hay lesiones en esas localizaciones que les conté, de las axilas, el periné, perianal y demás, sospechar la hidradenitis y mandarlo a un dermatólogo para que lo trate lo antes posible. Y por último, esta que está asociada, que también está relacionada al folículo piloso, es el anthrax. No es el anthrax del carbunco, ¿sí? Es el anthrax del estafilococo, donde básicamente se produce la afectación, o sea, es como que son varios folículos los que se afectan en forma conjunta, entonces son como muchos forúnculos que se extienden hacia el tejido celular subcutáneo y se van uniendo entre sí. Ahora les voy a mostrar una foto, pero básicamente cuando ustedes aprietan toda esa lesión elemental que parece un tumor, sale pus de varias bocas, ¿sí? Es el signo de la espumadera. Resuelve y cura con cicatriz, ¿sí? Porque esto es bien profundo. Suelen ser pacientes que están en mal estado general. El paciente que tiene un anthrax se interna y se suele localizar más comúnmente en el dorso, ¿sí? O en los muslos. Fíjense esto, este era un paciente que tenía un linfoma y un inmunocompromiso muy importante. Fíjense esta lesión, ¿sí? Una parte considerable de su espalda con esto, y la verdad, esto es doloroso. El paciente está en mal estado general, por supuesto internado. Fíjense que es como que tuviese dos forúnculos, pero aprietan y sale pus de varios, y esto en realidad no es un solo forúnculo, es un anthrax, ¿sí? Y si miramos la fotito esquemática, fíjense que son varios folículos pilosos que están afectados en la superficie, en la profundidad, llegando hasta la grasa. El diagnóstico es clínico, podemos ir a buscar, vamos a encontrar la bacteria, sí, si hacemos un directo y un cultivo, no siempre es necesario, en general lo produce este germen. Los diagnósticos diferenciales son los quistes, sí, que los quistes que están, por ejemplo, en el dorso son los epidermoides o los triquilemales infectados, pero el signo de la espumadera es bien característico del anthrax, la hidradenitis supurativa, que era la enfermedad que les conté, y el acné noduloquístico severo. ¿Cómo se trata esto? Siempre traten de cubrir el estafilococo meticilino resistente con TMS o Clinda, y si al paciente obviamente lo internan y necesitan la vía endovenosa, van a usar vancomicina. Y después, todo esto de las compresas y los fomentos, que es un complemento, es para ayudar a drenar. Tenemos que sacar todo ese pus que está ahí, y a veces necesitan un drenaje quirúrgico. Entonces, volvamos al caso clínico de Lidia, que es diabética tipo 1 y que hace algunos años le hicieron un trasplante renopancreático, así que está inmunosuprimida. Hace 48 horas notó dolor en la pierna y enrojecimiento, y hoy comenzó con fiebre y el dolor se volvió pulsátil. Tiene antecedentes de haber tenido forúnculos en los últimos meses, y ahí les pregunto a ustedes, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Infección de piel y partes blandas. Sí, está bien, y si hubieran dicho celulitis o erisipela también está bien. ¿Observa algún signo clínico de gravedad? Parece haber púrpura o necrosis, no llego a ver bien, pero Sí, tiene signos de gravedad, tiene púrpura, y también, si acá esta zona, por ahí hasta es necrosis, ¿sí? Así que tiene signos de gravedad. Mencione, obviamente no lo ven, acá ven por ahí una, pero mencione 3 posibles puertas de entrada. Los forúnculos previos, ¿puede ser? Podría ser. En las piernas hay cosas más comunes para pensar. ¿Qué puede ser? una picadura. Una picadura, también, pero la onicomicosis y el intertrigo, los hongos entre los dedos de los pies, la onicomicosis.
tener una úlcera, las piernas van a ir viendo que a medida que tienen pacientes más añosos, las úlceras venosas son de todos los días, ¿sí? Así que por ahí también, ¿sí? Después, de acuerdo al enunciado, ¿qué agente etiológico cree que puede estar implicado? El paciente tenía forunculosis. Aéreos. Exacto, el Staphylococcus estafilococo aureus, resistente. sí, y el meticilina resistente como más común. ¿Le haría cultivos de piel y hemocultivos? No recuerdo si era inmunosuprimida o no. Era Puede que inmunosuprimida, sí, era porque es diabética tipo diabética. 1 y trasplantada. Claro. Entonces sí. Ahí hay que buscarlo. Y acuérdense, en el cultivo de piel también, porque tiene signos de alarma. Tiene como todas las condiciones para ir a hacerle un cultivo. Tiene los signos de alarma, que habla de que el germen puede ser bastante más agresivo, y a su vez es diabética y trasplantada. ¿Le harían algún otro estudio complementario? Una resonancia. Sí, le pueden hacer una resonancia o una ecografía. ¿Por qué? Porque lo que siente es dolor pulsátil. Eso significa que puede haber un absceso abajo, una colección, que sea necesario tratarla para que sea efectivo el tratamiento. ¿Y cree que es apropiado el manejo ambulatorio en esta paciente? No. No, No. Esta paciente tiene signos de alarma y a su vez tiene condiciones de base que hacen que se tenga que internar y recibir el fármaco endovenoso. A las 48-72 horas se reevalúa, se esperan los cultivos y después se ajusta. Siempre el primer antibiótico es como de bastante amplio espectro y después se ajusta a lo que uno encuentra, ¿sí? Y eso es todo. ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿por qué sigo siendo venoso? En un paciente que está inmunosuprimido necesitas actuar rápido. Entonces no vas a esperar a la vía oral en este caso, no le vas a dar un Bactrim vía oral. Le das vancomicina endovenosa. Después ves que el germen es, no sé, justo hizo por un estreptococo y lo rotás. Ahí le pones, no sé, ampicilina sulbactam, pero inicialmente es endovenoso. Acá hay O que sea, actuar la rápido. velocidad del tratamiento es por la posible necrosis. En realidad, por el signo, ya el hecho de tener signo de alarma y factores predisponentes como tener un trasplante renopancreático hacen que tengas que poner rápidamente un tratamiento aunque todavía no sepas qué bacteria es. Estos pacientes, por ejemplo, yo recibo un paciente así por guardia y es mínimo piperacilina, tazobactam más banco, por todas las condiciones predisponentes. Después veo que encuentro en el cultivo, y acuérdense esto de, el cultivo tiene un rédito del 30%, entonces a veces no encuentro la bacteria y tengo que tratar todo. Profe, una pregunta. Sí, Con respecto a los desbridamientos que se hacen en los toilet quirúrgicos, sí. ¿puede ser que pasemos de un forúnculo, por ejemplo, y después de varios toilet a una gangrena de Fournier, por ejemplo? A ver, podría pasar, es más, a ver, es más difícil, ¿sí? O sea, tiene que ser un forúnculo que te haya evolucionado mal y que de repente empieces con un dolor desproporcionado. En general, las fascitis necrotizantes empiezan muy solapadas. No tenés algo tan claro y es como que de repente, si tenés una solución de continuidad, no siempre, es el único caso que les diría que no siempre hay una solución de continuidad evidente, empieza más solapado. Pero podría, ¿por qué no? Si tuviste una infección previa que después tenga una gangrena, podría. Ojo, ahí el paciente tiene que estar predispuesto. Bien, gracias. profe, y con la erisipela, que usted dijo que igual no había que saber el tratamiento, pero me da curiosidad. He tenido familiares que con erisipela le ponen 3 dosis de penicilina, como decía usted. Sí, Y ahora ya que no se hace más. ya no se hace más, y ahora qué se les da. En el caso del cuadro de erisipela, cuando lo ves, ¿sí? Ponele, estás con el cuadro en ese momento, le pones, por ejemplo, si tenés el diagnóstico, yo más que ponerle penicilina ahí, porque con la penicilina te estoy cubriendo solamente estrepto. Por ejemplo, cuando tienen escarlatina, yo cuando les doy el tratamiento de la escarlatina, le digo, ahí le dan penicilina, no le pongan otra cosa, porque prefiero usar el menor espectro si sé que no hay resistencia. Ahora, cuando tenés una erisipela, vos sabés que puede ser por algún gram positivo y no necesariamente sea sí o sí estrepto, puede ser un estáfilo. Entonces, le pones una cefalosporina de primera generación, le pones una cefalexina y te concentrás en tratar las posibles puertas de entrada. Le pones un clotrimazol pasta entre los dedos de los pies, te fijas que no tenga onicomicosis. Si tiene úlceras, hacer el tratamiento de las úlceras correspondientes, que a veces te lleva más de 6 meses cerrar una úlcera.
pero eso de la penicilina todo el tiempo a repetición y como a veces independientemente de si están con el cuadro o no, lo he visto, aplicación intramuscular ad eternum en un montón de gente, eso no va más, no sirve para nada. Se trata del cuadro en agudo. Repetiste una erisipela, te la vuelvo a tratar, pero no poner penicilina, porque sí, porque además incluso la penicilina sola te estás quedando recorta. Bien, o sea que lo importante es cubrir estrepto y estáfilo, básicamente. Exacto. Esos dos como principales lo más común. Después, como les decía, si a veces ustedes tienen una puerta de entrada como una úlcera, uno sabe que las úlceras suelen ser polimicrobianas, entonces a veces ahí les tratas varias cosas. En general, por ejemplo, pacientes diabéticos, muchas veces acá en el hospital cubrimos pseudomona de entrada. No sabemos si la celulitis fue por una pseudomona, pero es diabético, le cubrimos la pseudomona. Con cipro. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más? Bueno. ¿Esta sería la última clase, profe? No tenemos más clases, son 6 clases en total. Como van a parcial directo, hasta la última clase nosotros vamos a tener clase. Ah, bien, bien. Ah, parcial directo, iba, final directo. Hasta la última clase tenemos clase. Nos faltan tumores todavía y hongos.